cómo ahora nos enseñan precisamente a la cuestión de, eh, para hacer un buen resumen, ¿sí? Nos van a enseñar cómo no solamente es analizar la lectura y poner las partes importantes, sino también ahora elegir los subtemas y los temas. ¿Okay? Esto no es otra cosa más que tratar de reducir precisamente o hacer un mejor resumen. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos dando cuenta, los temas que vamos tomando de Internet, ¿no? Los textos que vamos tomando de Internet, pues precisamente tiene que ver con que pues son muy amplios, pero yo voy como desmenuzando, voy haciendo el análisis de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, lo que ahora nos dice, vaya, el siguiente paso para poder hacer un buen resumen, sería que tengo que elegir los subtemas para que yo no esté divagando, así como que yéndome a otras cosas que ya nada tienen que ver con mi tema o esto no debía haberlo metido porque como que ya es información de más. Esa es la idea de la sesión o de estar haciendo lo del día de hoy en su proyecto, ¿ok? Entonces, aquí yo ya puse mi tema que sabemos que es ese, ¿no? Lo del electromagnetismo, la energía y la salud. ¿Qué voy a empezar a ver? Voy a empezar a delimitar mi trabajo. No voy a agarrar de todo y todos lados y ya. O simplemente ya tengo mis cuadros, pues nada más copio, pego y ahí está mi resumen. No, no, no. Tengo que delimitar, tengo que saber cómo voy metiendo buena información. Ajá, esa es la idea. Entonces, ejemplo, la primera parte de mi resumen, y como esto me va a ayudar en el caso mío, mi objetivo era el resumir lo del electromagnetismo de lo de ciencias para aprender, ¿no? O para el repaso, por ejemplo, de ciencias físicas, que tiene que ver con la electricidad y los imanes. Entonces, la primera parte o el primer subtema que voy a poner es que es okay. Eligiendo el subtema, tengo que elegir, establecer que ya tengo el subtema, ¿qué voy a poner en este subtema? Para no salirme de eso, ¿ok? ¿Cuál va a ser los puntos importantes a tocar, ¿sale? Sería definición. Voy a poner la definición de la electricidad. Y aquí también voy a poner del magnetismo. Vaya, vamos a verlo de la siguiente forma. Todo esto, ¿sí? Tiene que ver con un solo subtema, ¿sale? Este va a ser el título de mi subtema y lo único que voy a poner o la única información que voy a poner de aquí, ¿sí? Es la definición de electricidad y la definición de magnetismo. Lo estoy estableciendo aquí, ¿ok? El siguiente, voy a ver otro subtema de acuerdo a lo que yo también ya he leído. Ok, ya, el primer subtema es que es el electromagnetismo, ¿no? La siguiente, ¿dónde lo encontramos? Recuerden que estos son subtemas que yo voy estableciendo para no irme a todos lados porque el tema es bastante amplio, ¿ok? Aquí adentro
O sea, en este subtema, ¿qué voy a establecer? Ah, bueno, aparatos eléctricos, ¿no? De uso común, o sea, lo que tenemos en casa. También voy a poner aquí lo de los aparatos en hospitales, ahí sería la otra, ¿no? Porque hay uno de mis textos que habla de eso, como en los hospitales hay mucho electromagnetismo. Como ya lo leí, ya sé por dónde puedo meterme ahí, ¿ok? Ahí está. El siguiente subtema. eh, ¿Ok? Aquí ya entro a la cuestión de ventajas y desventajas o lo bueno y malo. ¿Ok? Eh, y entonces, y la salud. ¿Ok? Como ya estuve leyendo también, aquí yo voy a poder identificar o estar metiendo los textos o parte de los textos que yo ya encontré, que ya leí, en donde yo puedo ver eh, la exposición al electromagnetismo. Y aquí ya puedo yo también meter como tema, aquí voy a tocar el punto en donde digo lo bueno y lo malo. ¿No? Hasta aquí sí es importante que yo establezca esto porque voy a ir desechando la información que pueda tener y que ya no van a entrar en ninguno de estos rubros. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. Si en mi texto, el último texto que yo estoy manejando es esta, ¿no? Y digo, ¿qué son los campos magnéticos, energía? Esta parte la voy a utilizar porque entraría dentro de mi primer tema, que tiene que ver con que el electromagnetismo, que es, ahí puedo meter yo esa parte. ¿Ok? Pero puede haber otra que no tenga que ver con ninguno de mis subtemas. Ujú. Mm, ok, lo de los enchufes con corriente sí tiene que ver porque es de la vida cotidiana. Tengo por ahí un subtema. Ujú, aquí, por ejemplo, esta, radiaciones, rayos gamma, materiales radioactivos o rayos cósmicos. ¿Ok? Esto, por ejemplo, sería como parte se- eh, no importante para mi texto. ¿Ok? Ya puedo ir como quitando lo que yo no voy a tocar en mi resumen, lo que ahorita no me es importante, porque no establecí nada de hablar de unos rayos gamma, porque no he establecido en los materiales radioactivos, o sea, no voy a hablar absolutamente nada ya que puse mis subtemas. Ninguno de mis subtemas habla de que si voy a tocar la radioactividad, ni voy a hablar de plantas nucleares. Ajá. Ok, estos son mis temas y por lo tanto ahí sería una de las cosas que estaría sobrando de mis textos. Ok, no estoy hablando de esto, seguramente lo voy a meter en mi resumen porque por ahora esto no me va a ser de importancia. Ok, no para mi resumen. Yo ya establecí lo que quiero en mi resumen, lo que voy a decir y hasta ahí. Ok, sí, sí, sí. Y entonces aquí es donde nosotros vamos
estableciendo que sí y que no. ¿Sí? Lo que me es importante, en este caso hasta para hacer les digo, mi resumen, de tal forma que me sirva para estudiar. Sí, porque recuerden que hay mil de información en Internet y más la que encontramos para nuestros textos, texto 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, ya establecida esta parte, ya tengo mis subtemas, mis temas. Voy a empezar a buscar precisamente cada una de la información que yo ya puse en mi primer cuadro y mi segundo cuadro. ¿Ok? ¿Para qué me va a servir este primer cuadro? Este primer cuadro me sirve para tener una idea general de lo que dice el texto. Recuerden que aquí les dije, háganlo bien porque sí es importante para los siguientes puntos. Es decir, bueno, en el texto 1 yo puse que algunas cosas que dices esto. En el texto 3, algunas cosas que dices esto, estudios, Massachusetts, ok. Aquí en estos textos, vaya, es una guía para poder encontrar rápido lo que necesito. Si mi subtema habla de que qué es el electromagnetismo, tengo que buscar cuál de mis textos, esto viene en el cuadro 1, cuál de mis textos, dice qué es el electromagnetismo. ¿Okay? En este caso, el último texto que yo tengo, que es este, ¿okay? Es el texto que me dice que es un campo electromagnético. ¿Cómo puedo verlo? En mi cuadro general, en este, dice, yo tendría que poner que el texto dice que es un electromagnetismo y así como ideas principales y digo, ya sé dónde voy a encontrar eso. En mi texto 5. Perfecto, entonces me voy al mi texto 5 y ubico precisamente en donde habla de qué es el electromagnetismo. Ajá. Y aquí es donde yo empiezo a meter mi información o a jalar la información de los textos que yo ya seleccioné. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo se hace este resumen? No es la copia y pega y ya. ¿Okay? Voy a hacer este ejemplo. ¿Okay? ¿Dónde lo encuentro? Pues en el texto número 5, que es el último, ya. Hay dos formas de meter una información sin que, sin que tenga que ser una copia. Es decir, yo tengo que respetar que el texto, la investigación no la hice yo, la estoy recuperando de internet de ciertas fuentes. Tengo que respetar eso. Ajá. ¿Cómo lo respeto? Bueno, pues eh, hay dos formas. Una es la cita textual y otra la que llamamos paráfrasis. Ajá, ahí les va. Si yo utilizo la cita textual, y para ponerlo de qué es el electromagnetismo, no es copiar y pegar y ya. No, 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 no. Voy a mi tema, voy a mi cuadrito donde viene precisamente esto. Ven en el texto 5, aquí está, ¿no? Los campos eléctricos son áreas visibles de la energía moviéndose a la vez. ¿Ok? Ahí hay una idea que tiene que ver con esta primera parte de mi trabajo, que es esto. ¿Ok? Copiado y pegado, sería un error. ¿Ok? Esto no se hace, pero sí puedo decirle a la maestra que no es algo que yo, eh, que yo investigué. Lo encontré en una investigación. ¿Cómo se lo digo? Se lo voy a explicar de la siguiente manera, ¿ok?
Y aquí es donde viene. Toda esa parte la estoy poniendo yo, no lo estoy copy paste. Esa parte la estoy metiendo yo en mi resumen, o sea, en la hora de que yo busque información de qué es el electromagnetismo, encontramos que, y entonces se abren las comillas. Las comillas son para decir que lo que estoy poniendo, ¿ja? Lo estoy poniendo tal cual viene en el texto. ¿Ok? Aquí es donde yo le digo a la maestra, maestra, esto no es que yo me lo esté inventando, ¿no? Esto yo lo encontré en mi... ¿no? Esa es mi cita textual. Mire, encontramos que los campos eléctricos, magnéticos son áreas visibles de energía en los que hay partículas eléctricas y magnéticas moviéndose a la vez. ¿Ok? No solo copié y pegué y ahí se lo dejé a la maestra, sino que le estoy diciendo, encontramos que, y esto significa que lo copié y lo puse ahí, pero así viene en mi trabajo. Yo no le estoy cambiando nada. ¿Ok? Esas son las citas textuales. Ahora, precisamente, y vuelvo a repetir, escribo entre comillas para indicar que han sido copiadas tal cual viene en el texto original. Ajá. Y también puede ser que alguien haya dado una opinión. Por ejemplo, si mi texto 4 dice, el doctor, no sé, el doctor John de la OMS dijo que, y no le voy a cambiar nada a lo que dijo, voy a poner exactamente las palabras como las dijo y pongo así el texto entre comillas. A esto se le llama cita textual. ¿Okay? Ahora, hay otra forma de poner esta información sin tener que poner las comillas ni exactamente el texto igual. ¿Ok? Se le llama paráfrasis. La paráfrasis es escribir con nuestras palabras la información del texto original. ¿Ok? Ahí les va el ejemplo. Voy a hacer lo mismo. Voy a poner esto, pero con mis palabras. Ya no entre comillas porque no lo voy a poner igual a mi texto original. Recuerden que el texto original sería esto. ¿Ok? Aquí lo estoy citando, no se puede poner así. Copio y pego nada más, no. Se pone que está entre comillas. ¿Ok? Y la paráfrasis ya no voy a poner entre comillas. Voy a decir lo que yo entiendo. A eso se le llama parafrasear. Obviamente tengo que entender el texto para poder parafrasearlo. Y entonces yo diría, ¿ok? Ahí está. Y aquí sería mi paráfrasis. ¿De qué? De esto.
Vamos a ver lo que dice en la cita textual. Recuerden, esto es lo que yo estoy queriendo poner, ¿sí? O lo pongo en cita, de los campos eléctricos son y exactamente como viene en el texto, mencionando que no es algo que yo digo, es algo que encontré en el texto, así tal cual. Y en la otra es parafrasear. Voy a decir esto mismo sin las comillas, interpretándolo con mis palabras, en donde lo que yo entendí de eso es que los campos electromagnéticos son áreas que no se ven, que llevan ondas eléctricas y pueden existir muchas moviéndose al mismo tiempo. ¿Ok? Esto y esto equivale. Es un equivalente. Voy a marcarlo ahí con un color, ¿ok? Esto y esto son equivalentes, dichos de otra forma, por supuesto. ¿Ok? Cita, paráfrasis, con la que yo me acomode. Pero si cito, debo marcar mis comillas, debo respetar el autor. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo? ¿Ok? Si lo voy a parafrasear, aquí está. Pero no puedo utilizar todas las palabras tal cual. ¿Ok? Aguas. Porque si ustedes me dicen, mire maestra, yo parafraseé, aquí está. Esta sería mi paráfrasis. Y yo le preguntaría, bueno, ¿qué crees? O sea, tu paráfrasis no puede ser porque viene exactamente como viene en el texto. Tú no hiciste un resumen, tú no lo cambiaste y tampoco me dijiste que es como viene en tu texto. Por lo tanto, ni citaste ni parafraseaste. A eso se le llama plagio. Es decir, tú estás diciéndote el autor de eso. ¿Y qué crees? Tú no eres el autor de haber dicho eso. Ujú. Aguas con eso porque sí tiene que ver con que hay quienes, ay, pues voy a aventarme este texto, ¿no? Y yo digo, o sea, le digo a la maestra, mire, lo que yo digo es que los campos, tú dices, perdón, ese es un concepto complicado. No lo estás diciendo tú, parafraseamelo. Si quieres decírmelo tú como autor, tendrías que cambiarme las palabras. Y entonces esta es paráfrasis con tus palabras. Ah, pues mire, se lo voy a decir, pues el autor me dice así, lo que yo entiendo es esto, esto ya es, ahí sí ya tú eres el autor. ¿Ok? Esa es la paráfrasis. Pregunta de esto, muchachos. Pregunta. Aquí entra mucho la cuestión de que me decía mi Dani, entonces es encontrar información. Lo copio, lo pego, lo resumo. O sea, esto no me sirve y lo quito. Esto no me sirve y lo quito. Ojo, esta es otra forma de hacer resumen. Y de hecho ya va a ser la forma en que nosotros debemos aprender a hacer resúmenes más complejos. Y digo complejos en el sentido de que ya no va a ser tan fácil, ¿ok? Que me digan, ¿cómo cito? Aquí viene exactamente cómo se hace la cita textual. ¿Tú eres el autor? No. ¿Lo parafraseaste? Sí. Perfecto. ¿No? ¿Lo copiaste así? Sí. ¿Dónde están las comillas? ¿Ok? ¿Ok? Ahora, vamos a ver la forma. Hasta aquí, ¿hay algún problema con paráfrasis? ¿Con cita textual? No, maestra. ¿No? ¿Está bien entendido, seguros? ¿Ya? Ahora pues, si dejo en el caso de mi subtema, que ya dije que voy a poner mi definición de electricidad y de magnetismo, que aquí ya sería esto de... em, em, o lo dejo así, o lo dejo así, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me gustaría más, lo parafraseé. Esta parte que venía así en mi texto, yo parafraseo, que es el electromagnetismo. Y dejo mi resumen del electromagnetismo con mi paráfrasis. ¿Ok? Ahora voy a buscar el siguiente tema. Voy a irme al subtema de exposición al electromagnetismo
si es bueno o malo. Recuerden que esto, por eso tienen la primera parte, sus cuadros. Voy a ver en cuál de mis textos viene lo de la exposición a lo electromagnético. Por ejemplo, en el texto 1 hay una parte, habla de una repercusión sanitaria. Entonces, en mi texto 1 voy a encontrar información de eso. Y en el texto 3 también voy a encontrar eso de la radiación electromagnética por teléfonos celulares, antenas y estaciones telefónicas. ¿Ok? Entonces, en el texto 1 y en el texto 3 es donde yo voy a encontrar lo relacionado a mi subtema que tiene que ver con eso. Incluso si lo pueden ir poniendo ahí de texto, en qué texto voy, en cuál si manejan algo así del que tenga que ver con esto, que es mi subtema, pues yo puedo irme guiando que en el texto 1 y en el texto 4, ¿no? Para no perderme nada más como guía. Recuerden que lo estamos haciendo, o si lo están haciendo ustedes en Word, pues lo está haciendo un poquito más fácil por esto. Ya después voy quitando o eliminando palabras que yo ya no necesite al final de mi trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esta, ya en qué texto lo encuentro para que me acuerde, en el 1. Entonces me voy al texto 1, lo que tenga que ver con lo de la salud. Y resulta que es una de las ideas contradictorias. También para esto es importante esto. Tengo que revisar el cuadro que ya hice en donde yo pongo ideas contradictorias. Esto ya lo hicimos el día de ayer y también ya les dije que se adelantarán con esto. Esto ya lo deben de tener ustedes. Y fíjense, ¿se acuerdan que del texto 1 en donde viene precisamente lo de las repercusiones sanitarias a la exposición a campos estáticos intensos? Esto lo estamos hablando del texto 1, que es donde yo puse una de mis ideas contradictorias. Y en el texto 2 estaba la idea contradictoria, en donde decía que es segura, que no pasa nada si yo utilizo alguna terapia que tenga que ver con magnetismo. Entonces, estas ideas contradictorias, ¿ok? Recuerden que no puedo solamente copiar y pegar y ya, porque se me da la gana. ¿Ok? Voy a ponerlas así las dos como parte de ideas contrarias. Y entrarían en lo bueno y lo malo que yo puse como uno de los temas. Ahí ya puse esa. Pero hay una idea contradictoria a esa. Por eso era importante hacer este resumen. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Esta pertenece al texto 1. Para ponerlo ahí. Y este pertenece a mi texto 4. ¿Ok? Son ideas contrarias y por lo tanto se utilizan. No puedo copiar y pegar y ya. Ahorita lo que estoy haciendo sí es copiar y pegar, pero para tener ahí las ideas. ¿Ok? Nada más. Ya lo taché ahí de que no puedo copiar y pegar y ya. ¿Ok? Nada más para irme guiando. Y entonces voy a hacer la paráfrasis sobre esto, pero para ver ideas contrarias, ¿ok? Se van a utilizar conectores que tienen que ver con ideas contrarias. ¿Ok? Los conectores para idea contraria sería el decir, bueno, el pero, por el contrario, por otro lado. Ahora bien, esos son conectores en donde que nos ayuda a decir que son ideas contrarias. Se los voy a escribir. Los conectores que me dicen ideas contrarias son, pero, por el
contrario, hasta bueno, el nombre ahí lo dice, ¿no? Por otro lado, sin embargo, y el ahora bien. ¿No? Como estas dos ideas yo las encontré en mi cuadro como contradictorias, acuérdense que les pedí que esto lo hicieran bien, si no, no van a poder seguir ¿y ahora qué pongo de contrario? Pues es que tienes que tener tu guía, tu cuadrito, ¿ok? Entonces, en el caso de esto, voy a decir en mi resumen que sí hay unas ideas contradictorias en los textos que yo encontré con estas palabras que son mis conectores. Los voy a poner aquí de rojo, ¿ok? Entonces, para poner voy a parafrasear esto. No voy a citar. La primera, la del texto 1, voy a parafrasear, ¿sí? En hospitales, ajá, am, genera, ¿ven? Esto del texto 1 no lo estoy poniendo con cual tal, lo parafraseé. Ok, ahí está mi texto 1. Y lo del texto 4, que era una idea contraria, lo voy a poner ahí de amarillo, voy a citarla, pero tengo que poner un conector. Voy a utilizar, por el contrario, dice, y entonces esta idea este es mi conector que yo estoy utilizando para decir que son ideas contrarias. Estoy usando el paráfrasis para este primer texto, no copy-pego, no. Digo cómo encontré un texto que me dice que es bueno, perdón, genera problemas, ¿no? En hospitales. Por el contrario, mi conector, otro texto dice, y aquí yo ya utilizo la cita textual para poner exactamente lo que dice el autor o el texto original. La idea, aquí yo ya estoy creando una idea contraria en un mismo párrafo. Ya. Ojo, alumnos, porque si a mí me agarran y me dicen, el texto 1 dice que, y me salen con que ahí le va maestra mi resumen, no es que los crea capaces, nada más sí les digo que de repente sí tengo esa habilidad de ubicar esto, agarran y me salen con que, ay, mire, fíjese, fíjese que yo ya le entendía la cita, y mire, yo ya nada más le puse así, y entonces, bueno, hasta eso, ¿no? Así, mire, maestra, ya le cité el texto, uno dice que quizás me copian toda la cita de aquí hasta acá, y yo digo, bueno, pues, o sea, pues entonces ya no es resumen,
Mejor pásame la página de internet y mejor yo lo leo y yo lo interpreto. Porque al parecer no me estás haciendo ningún análisis, me estás copiando lo que un texto me dice. Mejor pásame la página y lo leo yo. Ya no hay resumen creado por ustedes. No hay ni paráfrasis, no hay una idea en donde me digan que si hay un contrario, ya no hay ideas de ustedes, ¿no? O ideas del autor cambiada por ustedes, por lo que ustedes van entendiendo. Ya simplemente me dan. Entonces, mejor pásame la página. Y la idea no es esa. Aguas. Las citas normalmente son cosas pequeñas, no más de 3 renglones pueden citar. La cita no se maneja así de que pues, le voy a citar todo el documento. No, ya no es una cita, ya me estás copiando el documento. ¿Ok? Entonces, aguas con esto, porque normalmente sí se alcanza a identificar. Sobre todo porque yo digo, bueno, mis alumnos hay una parte en donde esto de la parafraseada puede costarles trabajo, pero se alcanza a notar cuando ustedes lo están diciendo. Cuando ustedes parafrasean, yo me doy cuenta por las palabras que están utilizando. No me van a utilizar ciertas palabras muy técnicas y muy profesionales, por así decir, o de un vocabulario de un doctor, ¿no? Porque pues, precisamente por eh, la edad que ustedes manejan, el vocabulario que ustedes también tienen, pues no se va a comparar con alguien que ya estudió medicina o que tiene términos más complicados. Ajá, a eso me refiero. Entonces, ahí tengamos cuidado con esto de las citas así nada más porque sí, ¿ok? Ahora, hay ideas complementarias. ¿Acuerdan que también les dije que en este cuadro tiene que haber ideas complementarias? Es decir, en el texto 1 también dice que hay que tener una protección contra las radiaciones, ¿no? Y en el texto número 2 también nos habla de esto, ¿no? Ideas similares. Perdón, vamos con ideas similares. Perdón, aquí. Ajá. Okay. En el texto 1 me hablaba de adoptar normas para limitar la exposición humana. Aquí, para ideas similares, ¿qué conectores se utilizan? Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar y pegar, pero nada más para tener mi punto de referencia. Este es de mi texto 1 que me dice eso. Y hay una idea similar en el texto 5. Recuerden que esto lo sacamos del cuadro que ustedes ya realizaron. ¿Okay? Entonces, en el texto 1, y voy a tacharlo de que esto no puedo dejarlo así, dice eso acerca de adoptar medidas internacionales. Y en el texto 5 viene precisamente en esta. Aquí está. Varios estudios. Aquí está, es este. Aquí está, ¿ok? Son ideas parecidas. Vienen en diferentes textos, pero son ideas parecidas. La preocupación por la exposición, ¿no? De limitar la exposición humana de esto, del electromagnetismo. Entonces, aquí cuando tenemos ideas parecidas, ya aquí son ideas similares, le pusimos en el cuadro, que es de aquí ya hicieron. Ajá. Se usan otros conectores, también hay conectores. ¿Okay? Utilizamos se utilizan los conectores de además, también de igual forma, asimismo,
Ajá. Entonces, además, también asimismo, de igual forma. Esos son algunos de los conectores. Voy a anotarlos aquí. Además, el también, y si ustedes se fijan, pues sí, porque también dice esto. Además, también dice esto, ¿no? Asimismo, todos esos nos ayudan a unir ideas similares. Déjenme ver, espérenme. Ah, stop. Ok, entonces, para darle y a esta idea que son similares, ya puse de qué textos son ideas parecidas y entonces o parafraseo o cito la primera, ¿ok? Empezamos con la idea de que basadas en datos para limitar la exposición humana, ok. En este tema. ¿Ok? Parafraseé lo de mi texto 1, lo voy a poner con el mismo color para que no me digan que de dónde salió. ¿Ok? Este fue de mi texto 1, no estoy citando, se puede notar desde el momento en que no pongo comillas. Y aquí es donde pongo el conector para juntar estas dos ideas similares. A mí me parecería poner el también. ¿Ok? Voy a marcar aquí mi conector. También. Y ahora mi texto 5. Ahí es que el amarillo casi no sabe. Ahí está, el azul. ¿Ok? Mi texto en azul. Voy a unir las dos ideas que son similares, parecidas. Listo. ¿Ok? No copié y pegué. Estoy parafraseando ambas ideas para que queden en una sola, utilizando un conector diciendo que estas dos ideas, si son de diferentes textos, pero dicen ideas principales. ¿Ok? ¿Ya lo vieron? Ahí está. Los conectores son estos para decir que hay ideas similares. Ahora, vamos a acordarnos de que en su cuadro también había una parte de ideas complementarias. Se complementan unas a otras. Por ejemplo, aquí en la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones nos habla de una comisión, de un organismo, ¿no? Internacional incluso,
Entonces, esa sería una idea complementaria porque habla de un organismo que pues, nos dice algo. ¿Ok? Ahí está. Y en el texto 5 yo tengo, igual hay un organismo por ahí que es la OMS, aquí me menciona la OMS, la Organización Mundial también habla de el proyecto para evaluar no sé qué, y bueno, tiene que ver con que son ideas complementarias. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, si yo ya hice la buena lectura de mis dos textos, puedo ver cómo hay organismos diferentes que se están dedicando a ver todo esto de la radiación. ¿Okay? Para este tipo de ideas complementarias, lo único que yo tengo que hacer es unirlo y también hay diferentes palabras que se utilizan para unir estas. Cuando son ideas... cuando son ideas complementarias, vaya, las ideas complementarias son, no lo dicen no, pero sí lo dicen el otro. Y tiene que ver con que van enfocado a un objetivo, en este caso mencionar organismos, ¿no? Que se dedican a eso. Entonces, las ideas complementarias normalmente se utilizan los conectores, además. ¿No? Además. Entonces, si yo lo pongo citándolo, por supuesto que voy a ponerlo entre comillas, ¿no? Además de, y mis siguientes comillas, haciendo la cita. De esta forma yo lo estoy haciendo. Bien, este es mi conector. Y ya pongo la idea, ¿no? Son organismos que mencionan varios textos que se están dedicando o se están preocupando por el electromagnetismo que puede haber en una casa o en nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Y entonces ya utilizo yo mis conectores, mis dos ideas, las dos vienen de textos diferentes, pero hice mi resumen a partir de lo que yo estoy analizando, no lo que me dice el texto y copio y pego. Esa es la idea de esta parte. ¿Ok? Es lo que les va a tocar hacer el día de hoy, es trabajo de estar leyendo, por supuesto. Quien no me haya hecho los cuadros, estos va a costarle mucho más trabajo. Quien no haya leído los textos, mucho más trabajo les va a costar. Ojo, esta exposición o este resumen, al menos, voy a estar ubicando que tenga 4 subtemas. Recuerden que los subtemas son los que debo de estar primero poniendo para delimitar mi trabajo, para que yo no me extienda así nada más porque sí. ¿Ok? Esta sería la parte que les tocaría el día de hoy. ¿Ok? Voy a subir el video para quien no estuvo en la clase desde el principio. Va a estar ahí en el canal del grupo para que ustedes vayan viendo cómo se va creando esto. ¿Ok? Ahí está. Cada subtema, yo voy a ir poniendo mi resumencito a ideas contradictorias, ideas esto, ideas aquello. ¿Preguntas, muchachos? Ya sé, es mucha lectura. Por fin vamos a leer. Preguntas para retirarnos. ¿No? Perlita, ya sé, Perlita, a leer, ¿verdad? Ninguna duda, maestra. ¿No? Ok. Brenda, ¿por ahí dudas? No, maestra. Ok. Entonces, nos veríamos el día de mañana para checar ya los últimos detalles de esto, de cómo presentarlo. Ya para